Padre Santo, Padre de la Gloria, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control, Señor, de este momento. Danos la sabiduría necesaria, Señor, para poder entender y comprender, Señor, tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, por este día maravilloso, por esta clase, Señor, por 5E, Señor, y mi hermano, Señor, que nos va a enseñar, Señor. Dale sabiduría necesaria también, Señor, para que Él tenga palabras santas, Señor, para que nos enseñe, Padre. A cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos aquí congregados, Padre Santo. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Purifícanoslo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque sabemos que también nosotros tenemos pecados, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que vas a hacer hoy, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces el día de hoy vamos a estudiar a una heroína que se llama Rahab. Cuando les digo el nombre Rahab, ¿qué información se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que recuerdan de este personaje? Es prostituta. Prostituta. Ajá, es una prostituta. Como que lo malo se nos viene más rápido a la mente, ¿verdad? Sí. Las cosas negativas, lo malo es lo que más rápido recordamos. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más recordamos de ella? Que escondió a los que fueron a Los se me fue la espías. palabra, A a Sodoma. los espías. Escondió A los espías espías. de Sodoma. No, No, nada. No, Sodoma no tiene relación con el tema ahorita. Cuando entraron a Jericó. Exactamente. La La ciudad donde ciudad de vivía ella Jericó. se llamaba Jericó. Ya. Y ella, ¿en qué parte vivía de la ciudad? A la entrada de la puerta. En la muralla. En la Ajá, muralla. En la muralla. Arriba Ella de la vivía en la muralla. muralla, exactamente. Sí. Entonces, cuando uno, nada más hagamos memoria, porque ya yo sé que ustedes saben mucho sobre la Biblia. ¿Qué le pasó a esa muralla? Estamos hablando de la muralla de Jericó. Cayó. Se cayó, pues la derribaron. Pues. derribada. La derribaron solamente con el cántico. nomás. Con las voces. Exactamente. Dieron 7 vueltas. Entonces, Sí. yo he visto, bueno, yo al principio cuando estaba chiquito a uno le enseñan muchas cosas en escuela dominical. Y para mí la muralla que se había derribado en Jericó era gruesa, era como así de ancha. Dije yo, no, ese ladrillo debe haber estado de lado y bien gruesa. Pero ahora vemos que había gente viviendo en la muralla y aún así se derribó. Entonces, eso va cambiando nuestra idea de las maravillas que hace Dios. O sea, no es lo Amén. mismo tirar una muralla que es así de ancha y súper alta, que nada más la empujas y se cae, a tirar una muralla donde vive, o sea, es la casa de alguien. Entonces, y por caminar y darle vueltas y sonar trompetas y todo, cayó esa muralla. Entonces, vamos a estudiar a ese personaje que es muy, muy interesante. Vamos a comenzar leyendo los primeros párrafos de nuestro material y dice, la heroína que vamos a estudiar hoy era una prostituta en Jericó, que escuchó sobre el pueblo de Israel y cómo Jehová hacía maravillas. Creyó y actuó acorde a su fe. Una mujer muy valiente y determinada. Su nombre significa orgullo, soberbia o arrogancia. Veamos la historia de Rahab, marca las referencias a Rahab y contesta las siguientes preguntas. Vamos a leer, permítanme aquí les pongo en la presentación, el libro de Josué, capítulo 2. Permítanme. Ahí está. Josué capítulo 2 es el capítulo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Entonces lo vamos a leer
y vamos a ir marcando las referencias a Rahab. Comienzo con el versículo 1. Dice, Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad y reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Entonces ahí tenemos la primera referencia, Rahab, y sabemos que era una ramera. Y posaron allí. Versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí a esta noche para espiar la tierra. Ahí no tenemos ninguna referencia. Versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, marcamos, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Entonces ahí marcamos, la mujer había tomado y había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Entonces ahí marcamos mí y no supe. Versículo 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Entonces marcamos no sé. Ok, damos algunos segunditos para que todos vayamos marcando al mismo tiempo, vayamos marcando bien. Ok. Siguiente, versículo 6. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Versículo 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ahí no marcamos nada. Versículo 8. Antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado. Entonces marcamos, ella subió y les dijo. Versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y los moradores de este país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Entonces ahí marcamos, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ok, ahí nada más en versículo 11, nada más tenemos una referencia. Ok, vamos a seguir con versículo 12. Dice, os ruego, marcamos ruego, pues ahora que me juréis por Jehová.
que como he hecho misericordia con vosotros, ahí marcamos, he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre. Marcamos mi, de lo cual me daréis una señal segura. Versículo 13. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Versículo 14. Ellos le respondieron, marcámosle, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis, marcamos, no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ahí está, marcamos contigo. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Marcamos ella y hizo descender. Porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Versículo 16. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que os persiguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ok, aquí ya no marcamos nada más. En versículo 16 solo tenemos una referencia. Vamos al versículo 17. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Entonces marcamos le y has juramentado. Versículo 18. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera, versículo 19, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Si mano le tocare. Versículo 20. Y si tú denunciareis nuestro asunto, entonces marcamos tú denunciareis, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Versículo 21. Ella respondió, así sea como habéis dicho. Marcamos. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ok. Ahí terminamos nuestra marcación. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que le mintió Rahab a su rey respecto a los espías? Hermano, no sé. Tal Sí, vez adelante, hermano. en el versículo 9 dice, porque ella sabía que Jehová les había dado esa tierra a los israelitas. No. Ujú. Sí. Eso fue una de las... Entonces ella estaba segura. Bueno. Ajá. Ella estaba segura de que ya Jehová le había dado la tierra. ¿Ara? Bueno, yo pienso que como dice en el versículo 9 y 10, que había escuchado la fama de Jehová y cómo había destruido a otros pueblos, y entonces tenían miedo. Entonces yo creo que por eso ella le miente al rey. Y quería salvar a su familia. Sí. ¿Cómo se les hace? Bueno, esta pregunta no viene aquí en el material, ¿verdad? Pero ¿cómo se les hace
eso de que ella le mienta a su rey? Tal vez porque creían en el poder de Jehová. Ujú. Ya empezaba a creer. Sí. Yo siempre trato de ver la historia desde varios puntos de vista. Y cuando comencé a estudiar se me hizo como de, qué mala onda que traiciona a su propio pueblo y a la primera. O sea, cuando recién van llegando los espías, ya comienza a traicionar a su propio pueblo. Yo dije, qué mala onda ella. Pero, pues ya viéndolo más adelante, pues ella tiene toda la razón, porque si va a haber una guerra y ya sabes quién va a ganar, entonces lo mejor es irse con el bando ganador. Sí, hermano, y hermano, sí, ¿no? Y también, y el rey, ese rey era malo, y por culpa de él, iban a morir un montón también, por la imprudencia de él. Sí, sí. Nelson, yo creo que también porque ella estaba segura de que la tierra donde estaban ya no les pertenecía. Eso Ujú. pienso. Sí, Entonces por eso ella miente, porque ella estaba segura que ya no les pertenecía, ni al rey ni al pueblo. ajá, ese es un buen detalle, no le pertenecía ni al rey. O sea, el rey, por más rey del pueblo que fuera, si ya no tiene la tierra y no tiene cómo defenderla, ya no tiene tanto respeto. Adelante, mi hermana Karen Osaray. Ay, sí, yo creo que al principio más bien ella buscaba una recompensa, porque, pues, bueno, se puede decir a lo que ella se dedicaba, pues ella buscaba más bien un beneficio para ella al principio. Y después, ya cuando viene hasta el final, que los espías le dijeron que no saliera, que estuviera en su casa y que no saliera, pues yo creo más bien ahí fue al principio conveniencia, antes que ver que, bueno, ella conocía, ¿no? Que ya el poder que tenía Jehová, pero al principio, pues como todo mortal que somos, vemos nuestro beneficio primero que otra cosa. Sí, Hermano, totalmente. Ella sabía que al hablar con ellos, al irse del lado de ellos, iba a obtener un beneficio. Adelante, mi hermana Elia. Ya, perdón. Yo creo que a ella le movía la fe, igual que las parteras de Egipto, cuando tomaron la orden del rey de matar a todos los recién nacidos y le mintieron a Faraón. Dijeron, cuando nosotros llegamos ya dieron a luz y pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que habían pasado muchos años en que considero que han pasado ya los 40 años de desierto, y que ya Israel ha librado batallas, dos por lo menos importantes durante este tiempo, y Egipto era la nación más conocida y fue pues prácticamente destruida por el Dios de Israel. Entonces, la zona de Canaán ya conocía acerca de Dios, y Rahab lo dice, ¿no? O sea, el pueblo desmaya, pero creo que por la secuencia de los eventos que suceden con ella, creo que ella estaba empezando una fe verdadera en el Señor, y creo que eso le hizo tratar de cuidar a los enviados de Dios. Y también creo que la parte de la recompensa, ella la solicita al final, cuando ya, o sea, no lo hace al principio, sino al final cuando los despide, queriendo integrarse a lo que era el pueblo de Israel, que es lo que finalmente sucedió como esposa de Booz, ¿no? Entonces, creo que a ella le movía la fe, y el asunto de la mentira siempre me ha cuestionado, como decías al principio, ¿no? Bueno, ella mintió y aún así, pues, o sea, ella mintió y mintieron las parteras, y dice la Biblia que Dios las prosperó, ¿no? Entonces, esa parte creo que aquí aplicaría lo que
lo que está en el Nuevo Testamento, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ujú. Sí, totalmente. Porque era una mentira que favorecía a los israelitas totalmente. Porque ellos consiguieron información muy vital para atacar a Jericó. Sabemos que la batalla siempre la da Dios, pero pues ellos fueron y consiguieron la victoria, siempre la da Dios, pero ellos consiguieron su objetivo, ellos investigaron y entregaron esa información. Adelante, mi hermana Anabel. Aquí en el versículo 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella reconocía el poder que tenía Dios, ¿no? Ujú. Ella reconocía quién era Dios realmente. Había escuchado, no sé si había visto grandes milagros que Dios había hecho con el pueblo de Israel, pero de que escuchaba, de que sabía quién era Dios, entonces en ese momento ella estaba reconociendo, y como dice la palabra de Dios, ella decidió en ese momento obedecer a Dios antes que a los hombres. Ujú. Sí, más adelante ella pide de recompensa esto, pero antes porque ellos también le ofrecen una recompensa de proteger a su familia. Pero creo que ahí, además, pues Dios siempre utiliza a las personas exactas, ¿no? Ujú. Dios sabe perfectamente ellos, ¿por qué tuvieron que irse ahí con ella, no? Porque Dios tiene un plan perfecto para todo eso, y Dios utilizó a esta mujer, y bueno, pues aquí está todo. Yo solamente digo, ella decidió obedecer a los hombres, al Dios antes que a los hombres. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y es algo que igual tenemos que aprender de ella. Primero debemos de obedecerle a Dios antes que a los hombres. Entonces que nuestro compromiso esté con Dios y no con los hombres. Mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí. Bueno, sí, aquí hay algo muy importante en el versículo 10. Bueno, aparte de lo que ha dicho la hermana, ¿verdad? Que ya ellos conocían el poder de Dios, ¿verdad? Al haber secado las aguas del Mar Rojo. Pero ahí podemos ver de que Dios es el rey de reyes. Y él nunca ha permitido reyes malos en la tierra. Y bueno, a Faraón también le pasó lo que le pasó. Y ahí también ese versículo 10 dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, los cuales habéis destruido, y había destruido también a esos dos reyes que eran malos. Y este otro rey también no era nada bueno, era un rey malo. Entonces, pues, tal vez y todo eso, pues, sí, había mucha seguridad de que también iba a pasar algo. Ujú. Para nosotros es como muy fácil ahora juzgar y decir, pues ella ya sabía el resultado de la batalla y por eso ya sabía quién iba a ganar, porque ahí lo dice en versículo 11, creo que está. Dice en el 9, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Entonces, y eso lo está diciendo, pero para nosotros ahora es como muy fácil creerle porque nosotros ya podemos seguir leyendo la Biblia, seguir leyendo estos versículos y vemos la batalla, vemos, rápido podemos saber quién ganó, cómo ganó, qué pasó y cuál fue el resultado de todo. Pero pongámonos en el contexto de ella, o sea, ella está viviendo en una ciudad amurallada, una de las ciudades más grandes y fuertes de la región. Y ella está
supuestamente segura, pero viene un pueblo que viene arrasando con todo, que es el pueblo de Israel. Ese pueblo viene liderado por Jehová y Jehová es el que está ganando las batallas. Pero Jehová no es una persona, es Dios, es un Dios. Entonces, ese Dios que viene apoyando al pueblo de Israel hizo que el mar rojo se abriera y que ellos pasaran y derrotó a los egipcios y los dejó muertos en medio del mar. Y ellos pasaron y ya había pasado bastante tiempo hasta que ellos llegaron a este punto. Entonces, en todo ese tiempo que ya había pasado, la historia del pueblo de Israel fue esparciéndose, 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 al punto de que ya las ciudades donde ellos iban a conquistar ya sabían. Adelante, mi hermana Elia. Sí, que fíjate que pienso en que ella lo declara como un hecho. Bueno, la Biblia lo narra que lo dijo como un hecho, como lo Sí. vio por fe. Quiero usar esta frase. Y pienso en cuando Jesús dice que, vaya, que ni en Israel ha encontrado tanta fe. Tanta fe. Porque muchos israelitas aún dudaban de lo que Dios era capaz de hacer, habiendo visto los milagros que vieron durante el tiempo en el desierto. Y esta mujer no vio nada, no vivió nada, solo escuchó, y yo lo puedo ver así, la certeza ella está diciendo es que esto es lo que va a pasar. No dice, si es que llegan a ganar, ella dice, es que yo ya sé que Dios ya nos entregó en sus manos, ¿no? Y solo puedo pensar en esa referencia, ¿no? Cuando Jesús dice, bueno, pues es que ni en Israel encuentro esta fe, ¿no? Exacto. Ahí realmente ella está viendo con esa vista de fe que trasciende las cosas físicas y puede ver unas cosas mucho más trascendentales. Adelante, mi hermana Mary Castro. Sí, pero cuando ya... No se le escucha bien, mi hermana. Se le escucha muy, muy cortado y no se le entiende. Adelante otra vez. Bueno, creo que ahí mi hermana Mary tiene un problema con su audio. Esperemos que lo solucione y mientras le vamos a dar a mi hermana María Chévez. Adelante. Adelante, mi hermana María. Siempre me pasa lo mismo. Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Sí, Solamente. ahí ya se me está yendo más adelante en el material, hermana, pero sí, totalmente. Ella estaba viendo por fe lo que estaba sucediendo antes de que sucediera. ¿Alguien recuerda la definición de fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente. Entonces, podríamos decir que Rahab tenía la convicción de lo que no se ve aún. Así actuaba Rahab. Y aquí, bueno, después de la participación de mi hermano Marcos, les voy a hacer una pregunta yo. Adelante, mi hermano Marcos. Siervo, todo lo que han hablado las hermanas, los hermanos, yo sé que está todo bien, pero más bien Rahab tenías miedo de morir. Miedo de morir y con la fe y con lo que ella escuchó de la historia que venían ganando Jehová Dios con su gente, venía ganando todos los países y venía arrasando con todo, como se dice. Entonces ella temió morir.
Entonces eso es lo que ella, lo que hizo fue irse con los ganadores, como dijo alguien por ahí. Ujú, Y esa más lo que quiso es salvar su vida y la de su familia. ujú, Sí, pero es porque ella escuchó todas las historias que venía con con Jehová. ujú. Sí, eso es. Sí, qué bueno la participación del hermano porque va relacionado con lo que voy a preguntar. ¿Cuál creen Hermano ustedes? Nelson. Sí, adelante. Hermano Nelson, yo creo, bueno, mi opinión humildemente, Rahab era una mujer muy valiente, no creo que tuviera miedo, era valiente Rahab, y ella creyó nada más de oídas, hermano, lo que escuchaba que Jehová hacía con el pueblo de Israel, y ella pues dice que ella ahí dice que era una mujer valiente, que era una mujer de fe, porque sin tener algún otro milagro, y se atrevió a esconder a estos varones que habían ido a Jericó, arriesgando su vida. Digo, yo cuando tengo miedo, no hago eso, yo me paralizo, yo me intimido, no sé. Yo no le quiero contradecir al hermano, pero a lo mejor tiene él razón y yo no, hermano, pero y considero que Rahab era una mujer muy valiente, muy decidida, muy, pues sí, y también pidió pues protección por su familia, por ella y por su familia, ¿no? Y creo yo que pues pidió eso en favor de lo que ella había hecho también por ellos. Y Dios, yo creo que ya había tocado su corazón desde antes para hacer todo esto, para darle el valor, la valentía porque Dios conoce ya nuestros corazones y sabe quién en verdad pues le amamos, que aunque fallamos, hermano, y caemos y pedimos perdón y el Señor nos levanta en su infinita misericordia, pero conocía también el corazón de Rahab y sabía a lo que se dedicaba. Y aún así el Señor pues la perdonó y la liberó y según la historia, ¿verdad? Sabemos con quién se casó y sabemos su descendencia de Rahab, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue una mujer muy, muy valiente, hermano. Esa es mi humilde opinión. Gracias, gracias. Y mi pregunta justamente va en medio de estas dos puntos de vista. Mi pregunta es, ¿en qué momento creen ustedes que Rahab conoce a Jehová, digámoslo así? ¿O en qué momento, trayéndolo a nuestras palabras de ahora, en qué momento Rahab acepta a Cristo? ¿Antes de que diga esto o hasta después de que diga esto? Este momento en la historia. Esa ahí se las dejo. Les dejo para que contesten después de mi hermano Roberto. Sí, no, gracias. Es para añadir lo que eran los hermanos. Es que aquí en el versículo 12, bueno, lo dice, ahí no se ve que ella esté pidiendo por ella, sino dice, está pidiendo por la familia, porque dice, os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis señal segura. Y entonces, o sea, más que todo, ella pide por su familia, no tanto por ella. Sí, tiene razón, hermano. Ok, adelante, mi hermana Elia. Yo creo que la declaración inicial de Rahab me puede dar como la idea de que ella ya había creído. Ella creyó cuando escuchó, por la manera en que se refiere a Dios. Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra. O sea, ese es un tipo de declaración que me recuerda a la de Nabucodonosor, después de que es restituido, ¿no? Y creo que en nuestros términos, un no creyente no podría hacer este nivel de declaración que viene, que es una declaración que el Espíritu Santo te da, ese convencimiento de quién es Dios. Así que creo que ella ya creía cuando recibió a los. Sí, es correcto. Y puedo pensar aún, aventurándome muchísimo, porque la Biblia no lo dice, que Dios guió los pasos de los espías a la casa de Rahab, donde había alguien que creía en él.
Sí, 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 Desde totalmente, que los- definitivamente lo comparto. Sí, adelante mi hermana María de Chévez. Sí, hermanito, pues ahí, pues lo mismo que dice la hermana, yo pienso lo mismo, ¿verdad? Porque es Dios el que toca los corazones y como todo, pues, lleva un plan, ¿verdad? Pues Dios vio el corazón de Rahab, ¿verdad? Porque a pesar, como dicen, de que de lo más vil escoge Dios, ¿verdad? Y vio el corazón de Rahab, no vio lo que ella hacía ni nada, ¿verdad? Porque pues Dios ve el corazón. Y es ahí donde pues la usa, ¿verdad? Para que pueda tener a estos espías ahí, porque desde un momento ya iba con un propósito. Y pienso yo que a través de la fe que fue naciendo en Rahab, pues también así buscó también salvar a su familia, ¿verdad? Y me imagino que también después ellos pues creyeron en Jehová y pues que también fueron salvos, solamente, ¿no? Gracias mi hermana María. Sí, totalmente de acuerdo. Adelante mi hermana Ara. Yo estoy de acuerdo con la hermana anterior que dijo en el versículo 11, pues yo creo que ya podemos ver que Dios había preparado el corazón de Rahab, porque dice que ya no confiaba en ningún otro hombre, entonces ya estaba ahí como que aceptando que necesitaba a alguien superior, que no fuera un hombre común. Entonces, y con lo que había escuchado, pues ya podemos entender que se está refiriendo a Jehová. Ya empezaba a tener fe. Ok, gracias. Adelante mi hermano Marco. Sí, la hermana se me llevó todo el mensaje. Bueno, de todas maneras, pues, yo aquí leo en el versículo 11, dice que ha desmayado vuestro corazón, o sea, ella ya sabía de que, o sea, por los comentarios de todo el pueblo de ella, ya sabía que todos estaban decaídos, todos sabían que iban a perder, todos sabían que que Jehová Dios iba a llevar a a Israel, va a llevarlo a ganar. Entonces ella, pues, en ese momento, pues, ella creyó y dijo, ¿sabe qué? No. Y para esto le jugó la lotería, y que van los espías, pues, y justo llegan a la casa de ella. Y entonces lo ocupó la oportunidad, pues, para salvarse ella también y su familia. ¿Sí? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Adelante mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, 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 no, como decían, o sea, a mí me parece que, bueno, Dios envió esos dos hombres, ¿verdad? Israelitas, o sea, eran enviados de Dios, podían llegar a cualquier casa, pero ¿por qué llegaron a la casa de Rahab? En ese momento que ellos llegan, son enviados de Dios, ella siente la presencia de Dios y todo, entonces ella pues cambia, o sea, los esconde y todo, yo creo que desde ahí ya empieza a sentir ella aquella fuerza, ¿verdad? Aquel poder de Dios que la hace pues actuar de una manera y irse en contra del esposo y muchas cosas, bueno, o sea, tiene pues, lo deja pensando a uno, ¿verdad? De alguna manera. Sí, totalmente. Recordemos, vamos a leer versículo 8. Versículo 8. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, ahora imaginémonos la escena, ellos tenían que estar arriba escondidos y cuando estaban allá escondidos, ella se sube y le dice, oigan bien lo que le dice, versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Así abre ella su participación, digámoslo así, lo que ella les quería decir a los espías. Ahora, ella está del lado de que va a perder porque ella está en la ciudad que va a ser destruida. Entonces ella le está diciendo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Como dice mi hermana Elia, está hablando con fe, son las palabras de una persona que habla inspirada por Dios y para mí lo que ella les dice y lo que ellos hablan, habla más, mejor dicho, habla mejor de Dios Rahab que los mismos espías, porque los espías no le dicen nada de Jehová. Los espías no le dicen, ah, mira, es que tienes que aceptar a Cristo
o los espías no le dicen, ay, es que tú debes de conocer a nuestro Dios, sino que ella es la que comienza a hablar de ellos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué sabía ella sobre los israelitas y sobre Jehová? Entonces, ahí tenemos lo primero. En versículo 9, tenemos que era ella, ¿qué es lo que sabía en versículo 9? Ahí dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Pero ahí les dice, ¿por qué? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Adelante, mi hermana Ara. Es que nadie, bueno, ya sabía que nadie se podía enfrentar contra Jehová, porque el pueblo de Israel había tomado mucho poder y las conquistas que habían hecho de las ciudades, pues la fama que les precedía, pues. Entonces, ya sabía que si llegaban ahí era porque iban a conquistar Jericó. Sí, no se les hago una pregunta. ¿No se les hace un poco injusto que sea Jericó contra Israel? ¿O qué opinan al respecto? Porque Jericó estaba peleando por su propia mano, digámoslo así. Jericó tenía sus murallas, tenía su gente, su ejército y todo. Y Israel venía arrasando con todo por Jehová. Jehová es el que venía dando la victoria. Ellos nada más iban tomando literalmente la victoria paso a paso, y Jehová iba adelante peleando por ellos. Entonces, cuando veo esto, se me hace un poco injusto. O sea, ¿cómo alguien va a pelear por su propia mano contra Dios, literalmente? Y ahora, pero muchas veces nosotros dejamos esto en la historia. Dejamos esto, sí, esto sucedió hace miles y miles y miles de años. Pero saben, o mejor dicho, recuerden que el pueblo de Israel del que está hablando aquí es el pueblo de Israel que nosotros ahora conocemos como el país de Israel. Es el pueblo de Israel. Entonces, sigue siendo el Dios, Jehová sigue siendo el Dios de Israel. Entonces, cualquier pueblo que pelee contra Israel, no pelea contra Israel, pelea contra Jehová. Y también tenemos ese como un tipo de nosotros los cristianos. Jehová va delante de nosotros y va peleando por nosotros en nuestra vida, en nuestro día a día. Pero nosotros tenemos fortalezas que tenemos que ir venciendo. Entonces, imagínense qué padre o qué bonito sería que las fortalezas más carnales que yo tengo enterradas ahí y más arraigadas, al oír de que yo acepté a Cristo, tiemblen y que digan, ya desmayamos, y que ya nada más ya esté blandito para que llegue y conquiste yo tenga victoria sobre esa fortaleza que yo en mí mismo he dejado que se construya. Entonces, así es este momento. Y aquí en versículo 9, ella dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ese es el primero. Segundo, dice, bueno, ahí nos dice por qué. En versículo 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Entonces, ella ya sabía bastante sobre la salida de Egipto. Y no solo eso, que ese fue una gran maravilla. Dice que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Luego dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido.
Versículo 11, oyeron esto y han desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, y aquí viene el punto, dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Lo que se me hace muy interesante es que, ¿por qué no dice Jehová mi Dios? ¿Por qué no dice Jehová nuestro Dios? Sino que dice Jehová vuestro Dios. Es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué piensan sobre eso? No lo había aceptado todavía. Exactamente por ahí va mi punto. Adelante, Elia. Hermana Elia. Veo que derivado de su pasado, todavía ella no sentía que tenía el derecho de llamarlo mi Dios. Ajá. O el privilegio de llamarlo mi Dios. Derivado de su contexto, era una cananea, pertenecía al pueblo al que van a destruir, tiene un trasfondo idólatra, tiene una profesión que ni aún entre los cananeos era una profesión, digámoslo, honrada. Entonces creo que puedo pensarlo como cuando una persona se llega a los pies de Cristo. Es complicado apropiarse del título mi Dios, porque no ha comprendido todavía la magnitud de lo que la fe puede hacer. Totalmente de acuerdo, y se me hace muy sorprendente porque mi respuesta para la pregunta que yo me hago, porque yo trato siempre de responderme las preguntas, era por cultura, porque ella estaba acostumbrada era un pueblo idólatra, entonces eran los dioses de aquel pueblo, los dioses de aquel pueblo, los dioses del otro pueblo. Entonces ella se refiere a Jehová como los dioses del pueblo de Israel. Pero con lo que dice mi hermana Elia, tiene toda la razón. Muchas veces nosotros, cuando recién vamos conociendo a Dios, no es así como que al día siguiente ya voy a decir, ¿qué tal Jehová, verdad? Aquí ya vengo a hablarte, que no sé qué. No, sino vamos conociendo y ganando cierto respeto y acercándonos, conociéndolo más. Y totalmente, muchas veces nos cuesta apropiarnos de decir nuestro Dios. Ahora para nosotros es mucho más cotidiano y normal porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Entonces, podemos hablar con Él cuando nosotros querramos. En este tiempo los judíos no tenían, ni los judíos tenían este privilegio. Ellos tenían el tabernáculo y la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Entonces, cualquier cosa que quisieras tenías que pasar por los levitas e ir al tabernáculo. Ahora nosotros tenemos la facilidad, tenemos el acceso pronto y oportuno para hablar con Dios en el momento que nosotros querramos. Entonces, me imagino que para Rahab ha de haber sido muy difícil de inicio imaginarse que Jehová era su Dios y que Jehová era que mejor dicho, que el Dios de Israel podía ser también el Dios de ella. Pero a pesar de eso, ella lo reconoce. Y dice, porque Jehová, versículo 11, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, ella estaba tenía claro que era, que Dios era un Dios grande y que dominaba sobre todas las cosas. Entonces, ahí podemos anotar que ella también sabía quién era Dios. Ella sabía que era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, Perdón, Nelson, y esa adelante. declaración viniendo de un contexto idólatra es muy importante, porque ellos tenían un Dios para los cielos, un Dios para la fertilidad, un Dios para la tierra, un Dios para cada cosa. O sea, considerando el contexto religioso de ese lugar.
Entonces, el que ella declare que Jehová es el Dios, o sea, el Dios de arriba y abajo y de todo, es una demostración que ella ha llegado por fe a la comprensión de la magnitud y la soberanía de Jehová, Dios, ¿no? O sea, más sus dioses, porque ellos tenían, te digo, o sea, Dios para todo, ¿no? Entonces, el que ella pueda declarar eso en un contexto, mira, yo, bueno, mire, yo conozco a unas personas, trabajé con unas personas indias hindús, y es muy complicado para ellos poder entender el concepto de un solo Dios, porque tienen de verdad 80,000 dioses, ¿no? De todo, de verdad. Y es para uno como cristiano entrar un poco y conocer esa cultura, también es un choque de ideología. Entonces, ella estaba sumergida en su ambiente idólatra. Entonces, hacer esa declaración, o sea, incluso hoy que un hindú pueda decir es que solo existe Jehová, Dios, o sea, sería, bueno, es un milagro de fe, un milagro que solo puede obrar la fe, el Espíritu Santo, no hay más. Sí, sí, así es. Por su contexto, esta declaración, cuando la lees en nuestro contexto es fuerte y se lee bien bonito y hasta lo puedes escribir ahí en tu Biblia y en todo. Jehová es Dios en los cielos y abajo en la tierra, muy padre. Pero en su contexto es una declaración muy, muy fuerte porque ella está diciendo, Jehová Dios es mayor que los dioses que yo conozco, es algo superior a ellos. Entonces, aquí vemos cómo ella está hablando en fe, digámoslo así. Ella está viendo en fe y ella está actuando en fe. Porque no nada más está diciendo, ay, sí, y yo creo que Jehová es grande y yo sé que Jehová abrió el mar rojo y después va a traicionar a los espías. No, ella le está mintiendo al rey, ella está ocultando. Cuando estamos hablando de estos versículos, desde el 8 al 11, pongámonos en contexto, los espías están escondidos todavía. Los espías en el versículo 8 dice, antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y ahí fue donde los había escondido. En el 6 dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos, bueno, ahí es donde se van los que los iban siguiendo. Y en el 8 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, y ahí comienza a hablar estos versículos que hemos estado tocando hasta ahorita. Entonces, ella está actuando en fe y no solamente está hablando en fe, viendo en fe, sino actuando en fe. Y para avanzar un poquito más, la siguiente pregunta, ¿qué aprendes al marcar a Rahab en estos versículos? ¿Qué podemos aprender de Rahab en estos versículos? A mí me llama mucho la atención algo a partir del versículo 12, porque como que comienza a hablar ya de lo que ella estaba solicitando. Y ella lo comienza a solicitar en unos, como que la conversación ya no se vuelve más como un contrato, como que si fuera un abogado el que estuviera hablando. Dice, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Entonces ahí comienzan a jurar cosas y como que fueran abogados los que están negociando y dejando todo bien escrito y todo claro. Adelante, mi hermano Roberto. No, eso mismo que dijo usted, pero quita la boca, sí, que hay un juramento ahí, hace jurar a los israelitas que protejan a su familia. No, eso era. Ah, ok. Sí, y bueno, aquí hay muchas cosas que podemos ver. A mí me llama mucho la atención
de que ella intercede y clama, o digámoslo así, ruega, porque en versículo 12 así comienza, os ruego por la vida de toda su familia, por la vida de su padre, de su madre, hermanos, hermanas y todo lo que es suyo. Y ya vemos en estos versículos que llegan al acuerdo, ok, todos los que estén dentro de tu casa van a quedar salvos. Si alguien sale, es problema de ellos. Nosotros vamos a cuidar a los que estén contigo en tu casa. Y qué increíble. Se me hace muy, muy interesante que la salvación de la casa de Rahab llegó por Rahab, porque vemos que tenía hermanos, tenía hermanas, pero Dios usó a Rahab dentro de toda su familia. Quién sabe qué hacían sus hermanos, quién sabe qué hacían sus hermanas, pero, y sus padres, quién sabe qué hacían sus padres, pero ella era de profesión prostituta, digámoslo así. Y por medio de ella es que toda su familia llega a ser libre de la muerte, digámoslo así. Y ya vamos a ver hasta dónde lleva a Dios a Rahab. Pero en este momento, ¿cómo cambia de ser una persona que no sé, es conocida porque ahí tenemos, me llama la atención que es conocida por el rey. El rey le manda a decir. Otro detalle que ya nos lo pasamos y no lo toqué en su momento es que ¿cómo sabe el rey que llegaron 2 espías? Eso me llama la atención también. No lo sabemos, nada más sabemos que el rey supo que llegaron 2 espías. Otra cosa es que la profesión que ella tenía, pues no era nada bien vista, digámoslo así, por todo el pueblo. Y me imagino que dentro de su familia tampoco. Y por medio de ella es que llega la salvación a todos. Eso como que fue un cambio, un contraste que me ha gustado mucho verlo, como su casa llega a ser santuario, llega a ser el lugar donde tienes que acudir para salvación. Si estás con ella en su casa, van a tener misericordia y no les van no les van a hacer ningún daño. Si están afuera, no van a dejar a nadie vivo. Entonces, ese detalle me ha gustado mucho. Creo que Rahab era una persona, una mujer muy valiente. Concuerdo con mi hermano Marco que ella definitivamente tuvo miedo por su vida, pero cuando uno tiene miedo, puede actuar en diferentes formas. Entonces ella tuvo miedo y en base al temor y a la información que ella tenía de que Jehová era imposible pelear contra Jehová, ella actuó en fe. Entonces, y necesitaba mucho valor para actuar en fe. Entonces, sí temió, hubo un momento en el que temió por su vida, pero ella fue muy valiente al actuar por fe, actuar en fe y comenzar a proteger a los espías y mentirle al rey y todo lo demás. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, no, muy interesante eso, que cómo se dio cuenta el rey ese de Jericó, ¿verdad? Que habían llegado 2 hombres de Israel. Bueno, como hemos dicho, es una ciudad que estaba rodeada, no era así, que no se puede entrar tan fácilmente. Me imagino que había como una aduana, una frontera o algo así, donde tenían que pasar, y pues entonces había, el que entraba, pues tenía que presentar sus documentos, se dan cuenta, pues que eran israelitas o algo, y pues, rápido, pues todos se lo informaban al rey, me imagino, no sé. Porque sí, muy buena pregunta, o sea, buena observación la suya, porque cómo se dio cuenta el rey. Sí, porque fue rápido. O sea, se supone que los espías entran. Imagínense una ciudad grande. ¿Cómo se van a dar cuenta que 2 personas entran? Porque entran cientos, miles. Y ellos se dan cuenta de que entran estos espías.
Realmente no sé cómo se dieron cuenta de eso. Adelante, mi hermano Marco. Es que lo que pasa es que en la puerta, qué sé yo, donde está la guardia de la única entrada, vieron que los israelitas son distintos a los otros que vivían allí. Ujú. Supuestamente fue eso y vieron que, o sea, todo el mundo no se conoce ahí, pero de todas maneras, pues, Sí. algo diferente eran los hijos de Dios, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces ahí se dieron cuenta, la guardia se dio cuenta y le dieron voces al rey. Ujú. Entonces ahí fue que el rey manda a Rahab, mandan a la casa a decir, ¿sabe qué? Entrégalos o sácalos. Ujú. ¿Ya? Entonces ahí es que, pero Rahab como ya sabía de la historia que tenía Jehová, que iba peleando por naciones y iba derribando a todos, entonces más le tuvo el miedo, como se llama, a lo que Jehová Dios iba a hacer que al mismo rey. Porque sabía que el Ujú. mismo rey, al rey lo iba a tumbar, pues sabía que iba a morir todo el pueblo, pero como yo le decía hace rato, le jugó la lotería a ella y justo llegan los espías, llega a la casa de ella. Como Ujú. estaba también a la entrada, entonces ellos se escondieron más rápido en la casa de ella, pero Sí. Dios estaba haciendo ya la obra, pues estaba, Ujú. Dios ya tenía planificado todo, que ahí tenían que ir y todo. Entonces ahí Sí. fue que entraron a la casa de ella, pues. Y ella ya pensó también en ese momento, pues bueno, pues como ya Jehová Dios ha tomado posesión de esta tierra, pues, y no había otra. Tenía que negociar, como decían ustedes, como los abogados y todo, negociar la vida de ellas y su familia. Ujú. ¿Sí? Así es. Adelante, mi hermana María de Chévez. Sí, hermano, yo pienso que quizás por la profesión que tenía Rahab, pues el rey asumió, ¿verdad? Que ahí es donde podían encontrarse, porque sabemos de que ahí pues era un lugar donde visitaban bastantes hombres, ¿verdad? Y era un lugar donde se podía esconder de a dos Ujú. personas así Sí, desconocidas, fácilmente. digámoslo. Entonces a lo mejor quizás por eso el rey pues optó por mandarlos a buscar ahí primeramente, ¿verdad? Por lo que ejercía Rahab, era como que muy obvio, ¿verdad? Poderlos encontrar ahí. Ajá. Sí, adelante, mi hermana Ara. Voy yo, Nelson. Adelante. Samuel, adelante. Aquí es un contexto un poquito geográfico, histórico y estratégico desde estos tres puntos de vista. Ujú. Ahorita me llamó la atención lo que dijo el hermano Roberto sobre el punto de control, ¿no? Recordemos que Jericó entraba muchísima gente, era una ciudad, por así decirlo, fronteriza en la parte sur de la tierra de Canaán, en donde entraba mucho comercio. Entonces ahí era muy difícil darse cuenta quién entraba. Ahora, digamos que entraron a la ciudad, fueron a donde estaba Rahab, que era ramera, digamos que hasta ese punto ninguno sospecharía de ellos, Ujú. pero fueron a la casa de ella y no estaba en cualquier lugar, estaba en el muro. El muro. Ujú. Quien podía conocer las debilidades del muro eran dos tipos de personas, o los soldados que estaban en el muro o alguien que vivía ahí. Entonces, si ya conocieron a la ramera, ¿para qué ir a su casa? ¿Qué interés tienen en esa persona? Pues quizás alguien por ahí los vio, algún soldado, alguien que pasó por ahí, y recordemos que el pueblo de Israel recién había cruzado el río Jordán y puso su campamento cerca de Jericó. Entonces, lo Ujú. más obvio y más lógico para pensar, bueno, esos traen algo, ¿no? Y Sí. posiblemente o seguramente son los espías, quieren saber qué hay en el muro para ver qué debilidades hay ahí. Ese es mi Ujú. punto de vista. Sí. Les voy a leer el versículo. Gracias, Samuel. Les voy a leer el versículo 3. Dice, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Entonces el rey estaba seguro
de que habían entrado los hombres y nada más le estaba explicando para qué habían venido. Adelante, mi hermana Elia. Una precisión, digo, nada más, todavía no cruzan el Jordán. Cuando van los espías, es en el capítulo 2, donde dice Josué envía espías a Jericó, y el paso del Jordán es en el capítulo 3. Entonces, todavía no habían visto los pobladores de Jericó ese milagro que van a ver después y que creo que va todavía Dios a usar para mostrar su poder ante ellos. Pero también hay una cosa que nosotros podemos leer en la Biblia en 1 o 2 capítulos, como toda la historia, ¿no? Y va muy rápido, pero hay muchas cosas que no sabemos porque si nos apegamos directamente al orden cronológico como lo leemos, es que pues llegaron, se escondieron y se fueron. Entonces como que no hicieron toda su investigación, exacto, ¿no? Y todavía no saben, efectivamente, alguien, como tú comentabas, o alguien comentaba ahorita, que llegaron a la muralla porque ellos todavía no saben la manera en que Dios va a actuar. O sea, todavía no reciben las instrucciones de van a caminar y entonces yo haré caer los muros. Ellos tal vez todavía están pensando que van a tener que hacer como hicieron en el desierto, pues librar una batalla frontal contra la gente, ¿no? Entonces, a veces pasa que lo leemos tan rápido o lo leemos como está en el texto bíblico, porque no podría la Biblia detallar todo lo que ha sucedido, pero yo creo que no fue un asunto de que llegaron, entraron y salieron corriendo, porque entonces no hubieran cumplido con su objetivo. ¿En qué momento entraron? ¿En qué momento ya el rey mandó? Porque aparentemente en cuanto entraron, el rey mandó a decir, oye, aquí están. O sea, creo que ahí se puede jugar un poquito con la temporalidad y la cronología de los sucesos. Sí. No tomarlo así como tan uno tras otro, porque de repente pues nos podemos como perder en el hecho de que la Biblia nos cuenta un resumen de lo que Dios quería que supiéramos, pero no precisamente las cosas fueron tan inmediatamente, ¿no? Y viéndolo desde un punto de vista más macro, más alejado así de la historia que estamos estudiando ahorita, realmente tenían que ir estos espías a investigar a Jericó, porque ahora nosotros sabemos, leyendo la Biblia así desde lejos, digámoslo así, sabemos de que antes, cuando ya estaban ellos cerca, Dios les da la estrategia para destruir a Jericó. Entonces realmente no necesitaban ir a espiar y todo, pero al mismo tiempo necesitaban ir para que conocieran a Rahab. Entonces Dios sabe cómo hace todas las cosas porque Dios quería tener misericordia de Rahab para dejarnos esta historia y para demostrarnos, y no solamente eso, sino para que quedara en la genealogía de Jesús. Entonces, los espías no eran tan necesarios para la estrategia de Dios porque Él se las iba a dar, pero los espías sí eran necesarios para el plan macro de Dios. Entonces, ahí me gusta ver a Dios actuando en los pequeños detalles y ver cómo Dios está actuando en lo grande, en la historia. Entonces, vemos a un Dios que actúa en todas partes y a todos niveles. Respecto a Rahab, me gusta también y aprendo de ella que era una mujer muy determinada, porque aquí en versículo 14 dice, más adelante dice, permítame, aquí más adelante dice, en el 16, ella les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren. Entonces, ella les comienza a decir a los espías lo que tienen que hacer. Y yo como espía, pues, la verdad es que ellos confiaron mucho en la palabra de ella por el acuerdo que ya habían hecho. Pero les dice, ok, váyanse al monte porque yo mandé a los otros para allá y quédense ahí 3 días.
ella les comienza a decir paso a paso qué tienen que hacer y ellos lo hacen. Entonces, Rahab era una mujer de determinación, o sea, ella no le molestaba dar órdenes ni decía, ay, es que no sé si me vayan a hacer caso o no, sino que ella directamente les dio las órdenes a los espías y lo cual ellos obedecieron y salvó su vida. Entonces eso también lo podemos ver de Rahab. ¿Alguien ve algo más sobre Rahab? Sí, yo, hermano. Adelante, hermano. Sí, mira, lo que podemos ver ahí de Rahab es que tenía un buen corazón, porque la gente que se dedica a lo que ella se dedicaba, quizá ella había sufrido muchas humillaciones de parte de su padre, de sus hermanos. Quizás sus hermanos ni le hablaban, sí, ni le dirigían la palabra. Sin embargo, ella aboga por ellos, fíjate. Ella dice, sálvame, pero salva a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá. Entonces, ahí podemos ver un corazón que no guarda rencores, ¿no? Yo creo que su padre y sus hermanos jamás pensaron que la salvación iba a venir por ella, ¿no? Por una persona que estaba en el olvido por la actividad a la que se dedicaba. Eso es importante considerarlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y eso era justamente lo que yo quería expresar, que cómo el contraste de pasar ella de ser una prostituta a pasar ella la que le da la salvación a toda su familia. Y cómo puede, qué cambio más drástico esto y cómo eso lo hace en fe, creyendo en Dios. Y respecto a la fe, eso es lo que me gusta mucho. Y vamos a avanzar un poquito y vamos a leer Hebreos 11:31. Bueno, vamos a leer porque doy un dato ahí antes, en el párrafo. Se los leo. Dice, Rahab hizo una petición la cual cumplió Josué en Josué 6:26. Nada más les dejé el dato ahí para que sepan de que Josué sí cumplió con ella. ¿Y dónde está? Dice, por su fe salvó la vida de su familia, de ella, y esa misma fe cambió su vida al punto de llegar a estar entre la ascendencia de Jesús. Rahab es mencionada en 2 lugares más en la Biblia. Lee los siguientes versículos y marca lo que aprendes sobre ella. Entonces vamos a leer Hebreos 11:31, que ya lo tengo aquí, déjenme llegar. Ahí está. Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. Dice Hebreos 11:31. Estas son las únicas 2 lugares en los que se da, los que se menciona a Rahab en el resto de la Biblia. Dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Me gusta ver que Rahab no actuó, bueno, mejor dicho, ella habló sobre Jehová, dijo conocer a Jehová, pero no se quedó ahí, sino que también actuó en base a lo que ella estaba diciendo. Ella dijo, sé que Jehová les ha dado la victoria. Y ella actuó en base a eso. Ella actuó en fe en base a eso. Sí, le mintió a su rey, pero estamos hablando de que ella estaba actuando en fe. Entonces es interesante porque muchas veces nosotros tenemos compromisos emocionales o mentales a veces con personas, pero cuando nosotros vivimos y actuamos por fe, no se ve como mentira o no se ve mal quedar mal con un malo, sino se ve bien actuar y obedecer en base a lo que yo digo. Si yo digo que Jehová va a tener la victoria, yo me voy con el bando ganador
y comienzo a actuar en base a lo que estoy diciendo. Adelante, mi hermana Elia. Sí, que también se menciona en la genealogía. Sí. Sí, Sí. o sea, no solo son estas dos, también en la genealogía, donde dice Salmón engendró de Rahab a Booz y sigue la línea para llegar a David. Sí, gracias. Entonces, ahí en esa parte, ¿no? Y lo que dices ahora mismo resulta sumamente oportuno en el marco de lo que, por ejemplo, en México estamos viviendo, ¿no? Todo el movimiento, por ejemplo, todo el movimiento de la libertad, igualdad y demás asuntos en cuanto a aborto y en cuanto a homosexualidad. De repente tienes que aceptarlo porque es lo que el gobierno dice. A ver, es que no es lo que la Biblia dice. Y eso es algo que tenemos que enseñarle aún a nuestros niños. Yo les decía algún día, o sea, a ver, ¿qué es lo que el mundo nos dice? Que tienes que ser tolerante, que tienes que ser inclusivo. Dios no es un Dios tolerante con el pecado. O sea, Dios no es un Dios santo, no tolera el pecado. Es misericordioso, que es diferente, pero no tolera el pecado. Y Dios no es un Dios inclusivo. Dios en el sentido de no es todos somos iguales, no es verdad. O sea, Dios, y lo que dijiste me puede muchísimo pensar en que si Dios envió a esos espías, porque Dios permitió que Josué los enviara, si no, no hubieran ido, solamente para salvar a una mujer que tenía fe, que tal vez ya tenía la fe, o creo yo por lo que comenté antes, que ya tenía esa fe en él antes. Si Dios envió a estos espías solo para rescatar a una oveja del pueblo de Israel que ni siquiera sabían que era, qué manera tan hermosa de poder ver la misericordia de Dios actuando. Porque si más gente, ahora pienso en Sodoma y Gomorra, hubiese tenido fe, más gente se hubiera podido salvar, porque la fe es lo que salvaba, no las acciones o no el lugar donde vivieran, ¿no? Entonces, si Dios envió a los espías solo por Rahab y al final ella no negoció al principio, o sea, no fue como te soborno, te cuido para que me salves. O sea, primero los salvó, primero los escondió, primero ella hizo y después dijo, bueno, así como yo hice misericordia, pues júrame delante de tu Dios, o sea, dame la palabra yo sé que Dios va a cumplir, pero ahora lo hacemos tú y yo, pero no como un chantaje, ¿no? Te ayudo para que me ayudes, sino yo te ayudé y apelo a esa parte de la misericordia de Dios. O sea, qué bárbaro, pues en ese sentido sí me movió mucho el comentario que hiciste, ¿no? Pero bueno, nada más, gracias. Sí, gracias. Y es interesante cómo... Sí, no fue chantaje, fue que ella, por eso es que me gusta esto y vamos a pasar a lo de Santiago. Ella, muchas veces nosotros hablamos y decimos, ay, sí, Señor, y que Dios me va a cuidar y todo. Hay un ejemplo muy sencillo. Alguien está orando para que llueva y si sale y no lleva el paraguas, es que está orando sin fe. Pero si estás orando para que llueva y sales y llevas tu paraguas, estás actuando en fe. Entonces, cosas muy sencillas. Rahab, ella estaba segura que Jehová le había dado la victoria a Israel de una batalla que ni había comenzado. Pero Rahab ya estaba segura de eso. Entonces, Rahab actuó en base a eso. La fe sin obras es muerte, y aquí viene Santiago 2:25. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Aquí Santiago me está contestando la pregunta que yo les había hecho al principio de la clase. Rahab fue justificada cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, como justamente estábamos hablando ahorita, ella actuó en fe y después pidió las cosas, que tal vez ese fue el objetivo por el que llegaron los espías sin saber que ese era su objetivo, porque la estrategia para ganar no la dieron estos mensajeros, sino la dio Jehová más adelante. Pero ellos llegaron y conocieron a Rahab, y por estos mensajeros y este evento y la fe de Rahab,
así fue como ella y su familia fueron salvos. Entonces, qué bonito ver que un cristiano hable en fe, pero que también actúe en fe. Entonces, eso es muy retador para mí, porque muchas veces uno puede envalentonarse y decir, ay, sí, Dios conmigo y primero Dios voy a hacer esto y decir un montón de cosas. Pero a la hora de las horas, es así como de, ay, tengo miedo, estoy inseguro, no sé qué hacer. Cuando así como hablamos en fe, debemos actuar en fe. Entonces, acuérdense que la fe sin obras es muerta. Tenemos que soportar nuestra fe, lo que nosotros decimos en fe con nuestras obras en fe. Y eso es algo muy bonito y muy retador que Rahab lo hizo y lo hacía. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ok, entonces pasamos ya al último hermano, no, versículo para... Adelante, mi hermano Roberto. Sí, no, que bonito, ¿verdad? Que digo yo, que buen ejemplo, porque la verdad es que Dios, o sea, no hace excepción de personas. Ella era una prostituta, ¿verdad? Y muchas personas a veces creen que por su pasado tan malo y todo eso no pueden llegar a hacer algo, ¿verdad? Pero Dios siempre usa el que tiene que usar y hay posibilidad para todos. Mucho más ahora que Jesucristo, ¿verdad? Pues murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Entonces tenemos más acceso, ¿verdad? Sí. Eso era lo que quería aportar, hermano. Gracias. Y justamente con el comentario de mi hermano Roberto viene el versículo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bonito. No, muchas veces, y este es un tema muy fuerte y muy interesante, muchas veces Dios nos perdona todo lo que éramos, pero muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos lo que éramos. Cuando este versículo nos está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está la condición, hay que estar en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa quién eras antes de conocer a Dios, no importa qué te dedicabas, no importa tu forma de vida, no importa nada, porque los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Rahab estaba viviendo este versículo. Ella pasó de ser una persona tal vez rechazada, discriminada, abusada, maltratada, pasó a ser una hija de Dios, pasó a ser alguien que Dios usó grandemente, una hija cuidada por Dios. Adelante, mi hermana Elia. Entre las descripciones de ser una una mujer sentenciada a muerte, porque todos los habitantes de Jericó estaban sentenciados a muerte, tanto muerte física y por supuesto la muerte espiritual. O sea, ella, Dios le regaló su vida, le dio su vida y le dio una salvación y le dio una vida eterna, ¿no? O sea, no solo, o sea, era una mujer sentenciada ya. Sí, y qué difícil, porque justamente ella ya estaba, todos los del pueblo ya estaban para morir. Y podemos ver que solamente Rahab se arrepintió, porque todos los del pueblo tuvieron la oportunidad. O sea, no me pueden decir, ay, es que es injusto. Es injusto porque nada más a ella le llegaron los espías. No, estamos hablando de que la salvación era para todos, pero aquí me voy a ir un versículo antes, permítanme, ya se me movió. Me voy a ir aquí un versículo, dice en Hebreos 11:31, dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes.
Así los califica. Entonces, si ellos hubieran sido obedientes, como fue Rahab, se hubieran salvado. La misericordia de Dios les hubiera llegado. Pero de todo ese pueblo desobediente, solamente Rahab tuvo la fe para salvarse. Adelante, mi hermana María de Chévez. Sí, hermano, hay que ver lo que nos decía usted al principio, lo que significa Rahab, que pasó de ser orgullosa, soberbia, arrogante, ¿verdad?, a ser una nueva criatura en Cristo. Y ver, vea, que, como dijo el hermano, ¿verdad?, que Dios no hace excepción de personas, que Dios puede utilizar pues al más pequeño para hacer grande su obra. Así y podemos es. ver ahí que Rahab pues dio un gran cambio, porque aquí en la versión antigua, dice que, o sea, los desobedientes los llama incrédulos. Quiere decir de que aparte de ser desobedientes, ¿verdad?, eran incrédulos, no creían pues en todo lo que Jehová había hecho, no creían en nada y vivían en su incredulidad. Y en cambio Rahab, pues ella no había visto con sus propios ojos, pero había escuchado lo que Jehová había hecho, ¿verdad? Y todas las maravillas que Dios había hecho. Y fue tentada a misericordia, ¿verdad?, para recibir a estos espías y a través de ella, pues, recibir también la salvación, porque también ella tuvo misericordia de su propia familia, ¿verdad?, porque Dios tocó su corazón. Solamente no. Muchas gracias, hermana. Y me recordó algo que había estado pensando. El testimonio de los israelitas los precedía. El testimonio de los israelitas iba delante de ellos. Y eso incluye mucho el testimonio. Ahora me pongo a pensar en mí. ¿Cómo está mi testimonio? Alguien al verme a mí puede decir, ay, yo quiero tener el Dios que tiene Nelson, digámoslo así. Yo quiero tener el Dios que tiene mi hermano Marco. Yo quiero tener ese Dios. O dicen, no, pues, para tener ese Dios mejor no. Entonces, eso me reta mucho a mí a tener un testimonio que de verdad impacte. No tener un testimonio así de que, pues sí, ahí la lleva, ¿verdad? Sino que un testimonio que vaya adelante de mí y que sea Jehová el que he glorificado en mi vida y no yo. Bueno, mis hermanos, pues ya nos pasamos unos minutos, pero es un tema muy interesante sobre el cual podemos seguir hablando y hablando y hablando y aprendiendo. Muchísimas gracias por sus comentarios y todas sus aportaciones que bendicen y ministran a toda la clase. Y pues vamos a terminar orando y vamos a tener voy a orar yo para terminar la clase. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado un poco más sobre tu misericordia, Señor, sobre cómo tú vas adelante de nosotros, Señor, cómo tu testimonio con el pueblo judío te precede, Señor, cómo alguien al solamente escuchar de un pueblo lejano te conoció, Señor, y eso transformó su vida, Señor. Gracias porque nos has dejado este testimonio de Rahab, Señor, que tú transformaste totalmente su vida y porque ella actuó en fe, Señor. Gracias porque tú dentro de todo un pueblo incrédulo, desobediente, Señor, tú salvaste a esta familia, a esta persona, Señor, y la usaste grandemente en la historia, Señor. Te pido que así como ella nos ayudes a nosotros a no solamente hablar en fe, Señor, sino también a soportar lo que nosotros digamos con obras, Señor. La fe sin obras es muerta. Te pido que nos ayudes a ser esos hombres y mujeres valientes, Señor, que actuamos conforme a tus caminos a pesar de las circunstancias, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, que nos sigas bendiciendo en el resto de esta semana, Señor, y que bendigas a las familias que aquí están representadas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Amén.